Hola hermanas, Dios les bendiga una vez más. Continuamos con nuestro estudio. Estamos entrando al capítulo número 4, la disciplina de la oración, y rogando a Dios que este estudio, que este capítulo, ¿verdad?, sea también de gran bendición para tu vida como lo ha sido para la mía, hermana. Que el Señor nos ayude. Y hay una pregunta inicial. ¿Por qué debemos orar, hermanas? ¿Por qué debemos orar? Hay muchas razones, hay muchos motivos, hay muchas peticiones por las que debemos orar. Pero aparte de todas esas cosas, hay cosas que son bíblicamente importantes del por qué el Señor nos ha dado ese privilegio de comunicarnos con Él a través de la oración. Hay unas razones por las cuales nosotros deberíamos orar. Una de ellas es la oración, es la fuente de poder para el crecimiento y la perseverancia en nuestra vida espiritual. Hermanas, es la fuente de poder. Queremos crecer, queremos madurar como hijas de Dios, queremos perseverar en nuestro caminar con Dios. Necesitamos orar, hermanas. Así como cuando alguien sale a la playa para quererse broncear y querer agarrar cierto color, ¿qué necesita? Esa persona necesita los rayos del sol y durar un tiempo ahí para poder tomar ese color deseado. Ahora, si esa persona se pone un bloqueador o si se va antes de tiempo, pues no va a alcanzar ese color que necesita, porque necesita estar exponiéndose al sol. Bueno, hermanas, nosotros para poder madurar, para poder crecer en la vida espiritual, para poder perseverar, necesitamos exponernos a la palabra de Dios mediante la oración. Necesitamos comunicarnos con el Señor para que podamos crecer. De lo contrario, nuestro color no va a ser tan brillante, no vamos a poder resplandecer si no estamos acercándonos a Dios. Y otra cosa es que la oración, el número 2, dirige nuestra voluntad en dirección a la voluntad de Dios, que es de lo que se trata la sumisión de nuestra vida, hermanas. Ahora, eso es muy importante porque nosotros muchas veces estamos orando queriendo que el Señor nos conteste conforme a lo que nosotros estamos pidiendo. Pero, hermanas, meditemos bien en nuestras oraciones delante de Dios. Debemos orar, sí, en el Espíritu, pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha. Recuerdan que Jesús, en el huerto del Getsemaní, Él dijo, no mi voluntad, ¿verdad?, sino que se haga la tuya. Entonces nosotros debemos de tener muy presente que nuestra voluntad debe de estar alineada, hermanas, a la voluntad de Dios. Porque la oración no es jalar a Dios para que haga mi voluntad, para que Él conceda las peticiones y mis necesidades urgentes de oración como yo quiero que salgan. Y aquí es algo que es un reto para nosotras mismas, hermanas, porque nosotros deseamos muchas cosas, deseamos salud, deseamos vida, deseamos tantas cosas, ¿verdad?, que hay en nuestro corazón, la salvación de un ser querido, etcétera. Pero nosotros debemos orar rogando que se haga la voluntad de Dios, que su nombre sea glorificado y que nosotros estemos en la misma posición frente a la voluntad de Dios. Que mi voluntad, el Señor la alinee a su voluntad. Pero algo que quiero también recalcar es que la vida de oración, hermanas, no puede ser reducida como que a unas reglas. No hay como que un orden prescrito. Aunque vamos a hablar de 5 aspectos, como la meditación, la confesión, la adoración, la sumisión y la petición, no existe un orden prescrito. ¿Por qué? Porque los ritmos de tu vida y de la mía a veces se exigen que nosotros, por ejemplo, nos lancemos directamente a decir, Señor, ayúdame.
¿verdad? Tengo esa gran necesidad, Padre. O a veces necesitamos tanto confesar nuestro pecado que pasamos más tiempo primeramente en la confesión. O puede ser después en la adoración o en la meditación. Así que es necesario conocer estos elementos para cuando nosotros oremos. ¿Por qué? Porque la oración siempre es dinámica y siempre es personal. Así es que vamos a empezar con la número 1. La meditación. La meditación cristiana, hermanas, no tiene que ver que nosotros nos tenemos que poner de cierta forma, en cierta posición, ni tampoco que tenemos que vaciar nuestra mente. La meditación cristiana inicia con llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y el salmista también lo decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Necesitamos escuchar la palabra, ¿verdad?, del Señor para que entre. Cuando nosotros oramos la palabra, estamos meditando en la palabra y eso involucra que también nosotros vamos a aprender esa palabra porque estamos orando con nuestra Biblia, ¿verdad?, abierta, esos pasajes que necesitamos en nuestra oración. Esas peticiones son conocidas delante de Dios y a la vez nosotros nos estamos beneficiando porque uno de los efectos de la meditación al orar la palabra es que nuestro corazón se aviva. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y también nos hace sabios, hermana. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aparte también otro efecto es que nos da mayor fe, porque la fe, ¿verdad?, es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos. Hermanas, nosotros debemos de estar meditando en la palabra por medio de la oración cada día, de día y de noche. El salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y nosotros podemos hacerlo en todo lugar, en todo tiempo, en donde nos encontremos. Ya sea en una buseta, esperando algún turno, en cualquier parte, ¿verdad?, que estemos, hermanas, es importante que oremos la palabra. De esta manera la estamos meditando. El número 2 es la confesión. Hermanas, qué importante también es que cuando nos vamos a presentar delante de Dios, nosotros pidamos perdón por nuestros pecados. Lo ideal es que cuando nosotros vengamos al Señor, sea lo primero que hagamos, porque no podemos tener una devoción con Dios y nosotros anteriormente, no sé, tuvimos a lo mejor alguna discusión y nosotros nos enojamos mucho y estamos como que muy sobrecargadas, ¿verdad? Entonces, pues eso no va a ser como que muy posible que nuestra devoción con el Señor sea tan natural o tan armoniosa. De pronto hay también, conforme meditamos en la palabra, pecados ocultos y así nuestra oración se va cada vez más abriendo esa comunicación delante de Dios porque estamos realmente con el deseo de querer que el Señor nos limpie, nos prepare, nos santifique y que nuestras oraciones sean escuchadas. O sea, si nosotros estamos pensando que estamos bien delante de Dios, no es así, hermanas, porque nosotros tenemos el pecado en nuestra vida que necesitamos examinarnos frecuentemente para poder venir delante de Dios, ¿verdad?, en esa confesión. Reconocer que pecamos en nuestros pensamientos, porque no hay justo ni a uno, ¿verdad? No hay quien entienda, dice la palabra de Dios. No hay quien busque a Dios. También pecamos con nuestras palabras. Dice también la palabra de Dios que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y así somos nosotros, por eso necesitamos también confesar nuestros pecados en cuanto a las palabras y en los hechos, por supuesto, también.
porque la palabra también nos dice que sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. El pecado que no ha sido confesado nos lleva a evitar la oración, porque Dios, ¿cómo vamos a ver a Dios? Como que Él está distante. Pero la confesión va a restaurar nuestra relación con Él y nos restituye a su favor. En tercer lugar, vemos la adoración. Hermanas, cuando tú has pasado o estás pasando tiempo de oración con Dios, eso da como resultado que tú le dices a Dios lo que tú atesoras sobre Él. De una manera tan reverente, tú adoras a Dios por lo que es Él, por sus atributos, por su carácter. Y junto con esa reverencia, hermanas, tú te concentras para que tu mente realmente esté comprometida por completo para adorar a Dios. Es por eso que cuando nosotros vamos a orar, vamos a meditar, vamos a nuestra devoción personal con Dios, ¿qué se necesita? Toma un tiempo en el cual tú sepas que tu mente está fresca, que vas a poder estar concentrada para que se pueda llevar esto a cabo. La reverencia, hermanas, por Dios nos hace conscientes también de nuestro humilde estado. Y esa humildad conduce a alabar a Dios, alabar por sus grandezas, por sus proezas, por sus maravillas, por su gloria, por cómo es su gracia, su misericordia infinita hacia nosotros. Porque cuando vemos así también la naturaleza que es tan imponente, nosotros vemos a ese Dios grande que ha creado todas esas cosas, y entonces nosotros alabamos, adoramos a Dios por ello. Hermanas, exprésenle al Señor tu ferviente adoración con la palabra hablada, con los cantos, con las letras de esos himnos que no solamente entonas en la iglesia al Señor, sino que en donde tú te encuentras, en tus tareas, en tus afanes, en tus preocupaciones, olvídate de eso y ponte a adorar a Dios. Yo recuerdo mucho a mi madre, ¿verdad? Que ella siempre me decía: hija, si tú te sientes mal, estás molesta por algo o preocupada, adora, alaba, canta a Dios, porque a través de los cantos tú estás reverenciando a Dios. A través de esa letra estás también magnificando a Dios. Y yo también aquí con Miqueas siempre trato de cantarle la palabra. Una, para que él también pueda memorizar versículos, pero esa palabra también que él pueda memorizar le está hablando de quién es Dios, le está hablando sobre Dios. Así es que canta la palabra, alaba a Dios, hermana. Y en cuarto lugar tenemos la sumisión. Hermana, cuando ya hemos adorado, glorificado a Dios, estamos a la vez presentando delante de Dios nuestro cuerpo, ya listo, ¿verdad?, para que Él haga su voluntad en nuestra vida. Es como dijo Pablo: hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta entrega consciente de todo nuestro ser, de toda nuestra personalidad, de cada ambición, de cada relación, de cada cosa entregada al Señor, eso es una sumisión a la voluntad de Dios. Y ese es el verdadero núcleo de la adoración. Cuando nosotros en realidad estamos diciendo: no mi voluntad, oh Padre, estamos siendo sometidas a la voluntad de Dios. Hermanas, entiendo que el decir no mi voluntad sino la tuya puede ser duro y puede ser difícil. Sin embargo, estamos llegando a un punto en el que solamente estamos creyendo completamente en que la voluntad de Dios es lo mejor, que es agradable y que es perfecta, y que nosotros simplemente tenemos que depositarnos vaciándonos delante de Él en ese estado reverente en el cual estamos dependiendo de Él, y que todo aquello que venga
es la voluntad de Dios y no la nuestra. Y por último, en quinto lugar, la petición. Una vez que ya hemos llegado a este punto de la petición, es porque nuestro corazón ya está preparado con la meditación, la confesión, la adoración y la sumisión. Hay 5 elementos para que podamos experimentar por completo el poder de la oración de petición. El primero es en el Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida y Él nos dice qué cosas deberíamos orar. Y esto lo hace a través de las Escrituras. Él nos da la absoluta convicción, hermanas, de que ciertas cosas están en la voluntad de Dios. Y después de que eso sucede así, pues experimentamos paz, hay más confianza, ¿verdad?, al Señor, porque aumenta nuestra fe y tenemos fuerza porque hemos orado en el Espíritu. La oración continua también es hacerlo en todo tiempo y en todo momento, en donde estemos, donde nos encontremos. Y la oración variada es hacerlo, por ejemplo, si estamos orando continuamente, pues eso también trae la oración variada, porque hay diferentes momentos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si estamos con los hijos, ¿verdad? Oramos para que el Señor nos dé gracia para saberles atender. Si en este caso, no sé, mi esposo salió, entonces yo oro para que el Señor lo proteja. O si va a ir a hacer alguna visita, pues yo oro para que el Señor le dé sabiduría. Y así, estamos orando por varias cosas. La oración persistente es como la que hizo la viuda en Lucas 18, 1 al 5, que ella le pedía a ese juez que le ayudara, que le hiciera justicia, y fue tan persistente que ese juez pues le concedió. La palabra de Dios nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Y la oración intercesora, por último, es orar por otros, ¿verdad? No nada más por nuestras peticiones, sino tomar en cuenta a los demás creyentes. Ahora, ¿cómo hacer para que tenga lugar la oración, hermanas? A mí en lo personal me ha ayudado mi diario de oración. Ahí tengo incluidas todas las peticiones sobre la iglesia, mis peticiones personales, sobre mi esposo, mi hijo, mi familia extendida, mis amigos, otros ministerios, otras iglesias, etc. Entonces, eso me ayuda para que presentar ese escenario que dé lugar a la oración. Y claro, tenemos que luchar por lograrlo, porque pues no es fácil. Cada día nosotros necesitamos decidir orar. Orar es una disciplina. Y bueno, hermanas, pues no nos desanimemos. Si de pronto hemos fracasado, confesemos nuestros pecados a Dios y volvámonos a disciplinar, y así sucesivamente, porque esa es la voluntad de Dios en el Evangelio. Muchas gracias, hermanas. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.